Pasamos a la charla de Eva Méndez, que es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, ahora mismo la vicerrectora para la política de ciencia abierta y además es presidenta de la European Open Policy Platform. Y nos va a hablar de la Open Science desde una perspectiva de política. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Lo que os decía, que además de que os ha comentado Carlos que soy la coordinadora actual de la European Open Science Policy Platform, para mí hoy es un placer hablar en este foro porque pertenezco también al SAP de Greco y pertenezco al Advisory Board de Fit for RRI. Entonces me siento como que estoy entre dos proyectos de los cuales yo soy cheerleader. No tengo ningún tipo de filiación formal, por decirlo de otra manera, pero soy cheerleader de ambos por distintos motivos. Porque soy fan de la Citizen Science, en el caso de Greco, y por Fit for RRI, porque me parecía una muy buena forma de combinar dos cosas del planteamiento filosófico de la Responsible Research and Innovation con el de Open Science, que a veces se confunden. Donde yo le llamo Citizen Science, tú le llamas Public Engagement. ¿Cuál es la confluencia? Entonces, me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer entre las políticas y las prácticas de ciencia abierta. Os pido disculpas porque todas las transparencias están en inglés. Yo pensaba que como era un evento internacional de un proyecto europeo iba a ser en inglés. I'm sorry, Ivo, that you have not understanding anything, but you can follow the slides as you want. Pero también tenéis suerte porque yo soy infinitamente más simpática en español que en inglés. O sea, convengamos. Bueno, lo que yo os voy a hablar a estas horas de la tarde, en que ya seguro que os ruge la barriga y que estéis muy cansados y que os han metido muchísima información, que luego dices, ya miraré en las transparencias y nunca las vais a mirar, o sea que mejor os fijáis ahora. Quiero contaros algo que me parece fundamental, que es dónde estamos, que a veces se nos olvida, ¿vale? Este año es el 30 aniversario de la Universidad Carlos III, que somos una universidad born with the web, nacimos con la web, pero es el aniversario, en marzo fue el aniversario de la World Wide Web, ¿vale? Esta frase del señor Tim Berners-Lee, que por la cual la web es lo que es, ¿no? Yo la trasladaría a la ciencia, ¿no? Que la web es para todos y colectivamente podemos llevarla a dar un poder de cambiarla y esto no va a ser fácil, pero el sueño, I'll eat and work a lot, tienes que soñar mucho y va a suponer más. Bueno, entendéis inglés, pero me he hecho un lío al traducirlo. ¿Ves? Esto en inglés lo hubiera hecho mejor. Pero quiero recordaros que la ciencia ha cambiado por la web. Yo siempre digo que Kodak, como antes Teresa os contaba el proceso de publicación científica, de que habría que producir unas revistas y no sé qué, antes Kodak también vendía unos rollos y tenías que llevarlo a la tienda y no sé qué, pero ahora yo saco un móvil y no me acuerdo de Kodak, ¿vale? Pues yo le he dicho a Elderse, esto está grabando, yo he dicho en alguna ocasión a algún editor que yo quiero ver que cierren porque yo tengo un móvil en la mano, ¿vale? Yo cuando más consumo literatura científica es desde el móvil, desde el iPad. Cuando más subrayo, cuanto más datos consulto es en contextos donde mi dispositivo base es la web, ¿vale? La web ha cambiado la forma en que nos comunicamos, en que hacemos todas las cosas, pero lo único que no ha podido cambiar sospechosamente, porque debemos ser algo tontos, es la ciencia. Pero quiero recordaros algo más, quiero irme más atrás, quiero ir a la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, el acceso a la ciencia y a la cultura es un derecho universal. Lo que pasa es que los derechos humanos no nos dicen cómo acceder a la ciencia y la cultura. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque el contexto que yo os voy a comentar es un poco comparar la ciencia cerrada, que es la ciencia actual que tenemos ahora, independientemente de que haya prácticas muy loables, como el grupo de ingeniería ontológica de Óscar que contaba antes, gente que se declara militante como yo de la Open Science, gente que se declara que va a poner en práctica el Plan S a título individual. Hay muchos héroes del sistema. A otros no somos tan héroes y cada 6 años cuando tenemos que presentar el sexenio sentimos que nos dan aquí y dices, a ver, deja de hacer el hippie y publica el Q1. Pero ese tipo de cosas, lo que os voy a poner es una inflexión de lo que está pasando en Europa, de lo que estamos haciendo en la European Open Science Policy Platform y concretamente Ana me pidió que me centrara en la evaluación, que quizás es un poco el cuello de botella de todo lo que hemos estado hablando toda la mañana,
pero también es un elemento fundamental y clave y lo necesitamos para que cambie el sistema de producción científica. Lo que os voy a contar de qué está pasando desde el año 2016 hasta el 2019 es desde que comenzamos a trabajar en la European Open Science Policy Platform. Somos un grupo de 25 expertos, de stakeholders, que nos llaman, que es un poco la idea que decía Óscar antes del bottom-up, de que la gente desde los stakeholders practique Open Science en vez desde la imposición. Yo creo que necesariamente tiene que haber un encuentro entre estas dos cosas y luego pondré algún ejemplo, porque de hecho he introducido una transparencia a raíz de lo que estabas hablando del bottom-up y el top-down. También analizar un poco que uno de los mayores cambios, además del cambio cultural, que es lo fundamental, es que los elementos constitutivos de la Open Science también son a veces los mayores retos, ¿no? Es decir, que cambiar el sistema de incentivos, bueno, ya, pero ¿cómo? Y en este sentido estamos pues un poco en una esquizofrenia colectiva tratando de mejorar esto. Desde que yo coordino la Open Science Policy Platform, lo que he intentado hacer es cambiar lo que yo llamo el modus declaration, el modo de declaración, por el modo de implementación, ¿vale? Y pasar de la etapa de rec and rep, de recomendaciones y de reports, a la etapa de implementación. Porque una de las cosas que además me siento muy orgullosa de haber parado, es que querían hacer otra declaración sobre indicadores, ¿vale? La declaración de Bucarest. Y yo dije, por favor, la gente todavía no se ha enterado de la declaración de Budapest. ¿Cómo vamos a hacer la declaración de Bucarest? Y además, ¿quién es la comisión? No, sois la OSPP. ¿Quién somos nosotros, 25 stakeholders que representamos a otras no sé cuantísimas instituciones, para decir, estos son los indicadores? Yet another declaration, ¿no? Vamos a hacer otra declaración porque no tenemos suficientes. Hay más de 200 declaraciones en torno a la Open Science y todavía se está haciendo una que esa me parece sensata porque es a partir de los premios Nobel, que se va a publicar, yo creo, a principios del año que viene. Pero lo que estamos haciendo es tratar de cambiar estas recomendaciones, tratarlas de cambiar a PCIs o Practical Commitments for Implementation, compromisos prácticos de implementación. Es decir, agarremos una recomendación de estas que todo el mundo se permite el lujo de hacer, porque recomendaciones del IBER a las universidades, recomendaciones de no sé quién a los funding agencies. Fantástico, hacemos recomendaciones y son brindis al sol. La realidad de estas recomendaciones, lo que tratamos de hacer es un ejercicio que he estado intentando hacer y es harto difícil con mis compañeros de la OSPP, es darles una recomendación y decir, transforma esto en un compromiso práctico de implementación que tú, con tus zapatos, en tu institución, en tu grupo de stakeholders, puedas practicar e implementar realmente. Por ejemplo, yo no puedo decir que España cambie el sistema de evaluación científica. Mira, Pilar, porque de este tema hemos hablado muchas veces. Yo puedo recomendarle, sí, puedo, claro, es gratis hablar y publicar en la web y te cuento, por mucho que crean los editores que no. Publicas en la web que el Ministerio debería de cambiar el sistema de méritos y ya está, pero yo no lo puedo hacer. No tengo presupuesto, no tengo acción política, no tengo posibilidades de implementarlo eso. Pero sí que puedo hacer que mis publicaciones individuales estén en el repositorio como investigadora. Sí que puedo hacer que mi universidad tenga un plan de acción en Open Science. Sí que puedo hacer que mi universidad adopte una política de Open Science desde el punto de vista de que soy adjunta para ese tema, porque tengo esa atribución. Luego veremos también que eso es mucho más difícil el querer implementar que el poder implementar. Y en todo este contexto, pues estamos trabajando sobre todo en los compromisos prácticos de implementación para nuevos indicadores y nuevos sistemas de incentivos. Esto es un cómic que me encanta, porque un poco la realidad es así de triste, ¿no? Antes los científicos eran ricos, adinerados y podían permitirse el lujo de dedicarse a la investigación para cambiar el mundo, la naturaleza. Y ahora pues nos hemos convertido en vez de científicos en académicos, porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días, y lo que hacemos es crear una carrera científica a ver si cuela un paper en Nature, en vez de cambiar la naturaleza. Esto yo creo que es un poco que somos en realidad científicos abiertos, de corazón todos los que estáis aquí estoy segura que estáis de acuerdo en los principios, nadie está en desacuerdo en los principios, pero estamos en los zapatos de un académico frustrado que no puede hacer lo que realmente le gustaría por el sistema. Luego esto también es otro cómic que me encanta, que es un museo donde alguien habla del Journal Impact Factor, que es de lo que voy a hablar ostensiblemente en esta charla, y que dice, pues antes de que se cambiara el modelo de suscripción al que se ha hecho referencia Teresa,
Los científicos, en el 2017, ya han pasado 2 años, los científicos creían que cuanto más inaccesible era el estudio, mucho más grande era el impacto. Que esta es la situación en la que estamos. Y lo que estamos haciendo en general con las políticas, lo que hace el Planés y lo que hace todo esto, es cambiar la fecha a este objetivo. ¿Vale? Lo último que he leído es en el 2030. Ahora ya, como el 2020 nos ha venido y nos ha dado, porque teníamos digamos el deadline en el 2020 y ahora nos ha dado. Claro, yo veo el vídeo que hicimos en Jerun en el 2020, vamos a tener todas las publicaciones. Y claro, ya nos ha pillado el toro. Pero el 30 como suena lejos, pero yo creo que esta transparencia la voy a seguir actualizando con años, si vivo lo suficiente. Espero que no. Bromas aparte, este es el contexto en el que estamos, el contexto en el que está la Open Science, de Responsible Research and Innovation. Traigo esto porque me parece muy bien, porque el Fit for RRI lo que trata es vincular la Open Science y la Citizen Science, y al fin y al cabo la transparencia y la apertura a la Open Science, más allá, aunque en el contexto de RRI es más filosófico, está desactualizado en la terminología desde mi punto de vista. Habla de open Access en vez de Open Science, ¿vale? Y vemos que la Open Science son muchas más cosas, como os ha contado Óscar, poniendo el foco en los datos, como os ha contado Ana, poniendo el foco en la Citizen Science, y como voy a contar yo, poniendo el foco en el sistema de incentivos y en el sistema de indicadores que tenemos que cambiar. Y luego todo esto, este contexto filosófico de Responsible Research and Innovation, tiene que ver con el sello de excelencia a la investigación, que es otro gallifante que queremos ponernos, otro pin que queremos ponernos las universidades, y queremos estar de acuerdo en un código europeo de cómo contratar en un contexto competitivo, igualitario, ecuánime, etcétera, científicos para nuestros proyectos de investigación, para nuestras universidades, etcétera. Y esto también es un compromiso, pero al fin y al cabo, más que un compromiso, es un compromiso con un objetivo a largo plazo, ¿no? Pero se ha avanzado mucho en igualdad de género, por ejemplo, y no se ha avanzado tanto en la implementación de la Open Science. Esta es mi famosa seta, mi famoso champiñón, que tiene su historia, y veréis por qué la vuelvo a poner otra vez. Tiene su historia porque siempre, partiendo de una transparencia de Ivo, que era un paraguas, yo dije, bueno, pues para hacer un paraguas lo hago yo el mío. Dibujo fatal, pero hice un paraguas. Y luego cuando me puse a hacer el paraguas, empecé a poner elementos y me di cuenta que no era un paraguas, que lo que estaba haciendo era una seta, porque para mí la Citizen Science es algo transversal a la ciencia abierta. No es algo que sea un elemento constitutivo. Y luego, la integridad de la investigación, las infraestructuras de investigación y el sistema de incentivos son raíces de las que tiene que volcar tiene que crecer la Open Science. Entonces, hice una seta biológicamente incorrecta, lo siento por si hay algún micólogo en la sala, porque no tiene raíces, pero la seta de la Open Science tiene raíces. Y sobre todo, os pongo aquí este foco, os hago digamos el zoom, porque me parece que es el elemento más importante. Por supuesto, la semana que viene voy a hablar en un congreso de Research Integrity, les diré que el elemento de Research Integrity es el más importante. Si hubiera estado esta semana en Budapest, en la IOSC, de hecho, en el Black Friday yo tengo la mala costumbre de dar una ponencia siempre. El año pasado di la del European Open Science Cloud de la presentación y les dije, puse el foco en las Research Infrastructures, porque los 3 aspectos son igualmente importantes. Sin esos 3 aspectos no podemos construir ningún sistema de ciencia abierta, y la tierra en la que crece todo eso es la Responsible Research and Innovation, que es como el cultivo donde florecen todas estas elementos constitutivos, donde veis que no solo hablamos de Open Data, sino que hablamos de Open Software, de Text and Data Mining, de Open Design, de cosas que no se han mencionado, o de las metodologías abiertas, los protocolos abiertos que antes hablaba Óscar de Protocols IO, ese tipo de cosas que hacen que la ciencia sea mucho más colaborativa y mucho más completa. Este es el escenario en el que empezamos a trabajar en el 2016, donde íbamos a estar vinculados a todas las iniciativas de ERA y del contexto de los Member States. La Policy Platform era un elemento consultor de la European Commission y recibíamos el input de distintos grupos de trabajo, ¿no? Entre los grupos de trabajo que se creó uno de la Open Science Cloud. Bueno, en realidad se han creado 2 porque se han hecho al final 2 informes de IOSC. Se creó un grupo de Almetrics y que después se llamó Next Generation Metrics cuando la Comisión se dio cuenta que Almetrics era una empresa. Y un grupo de trabajo sobre carreras y formación, el sistema de incentivos, el futuro de la comunicación científica y Fair Open Data. Pero se añadió además un grupo
de indicadores porque pensaban que la forma más práctica de definir el sistema de incentivos era contando con indicadores específicos. Esto es más o menos el panorama que trabajamos en los 2 primeros años sobre el código ALEA de Research Integrity. En Research Integrity no crearon ningún grupo específico y en Ciencia Ciudadana tampoco, porque lo veían como muy transversal y ya existía una práctica hecha suficiente, ¿vale? Entonces, en el ámbito de la Research Integrity yo considero que hemos trabajado poco. El código de ALEA del All Academics de todas las academias europeas es muy descafeinado desde mi punto de vista. Creo que necesitaría mucho más enjundia de implementación y de tener elementos constitutivos de ese cambio nuevo, de un código ético nuevo. Y, sin embargo, sí que se ha trabajado muy bien en el ámbito de las próximas métricas, de los indicadores y de la evaluación del sistema. Digamos que todo el mundo se da cuenta de que es el cuello de botella que realmente no nos hace llegar a la ciencia abierta. Y también se han hecho ejercicios de los que hablaba antes Ana Belén, el MLE, que es el Mutual Learning Exercise, que en el caso de la Comisión es un ejercicio de reflexión política, que sirve para hacer un grupo con los Estados miembros sobre un tema y luego se sacan conclusiones por países, ¿no? Es una práctica habitual. Esto es un tocho así. Todos estos documentos son documentos densos, documentos muy elaborados, que pues son eso, recomendaciones, reflexiones, etc. Como os decía, los retos son, desde mi punto de vista, los retos son los ejes también que sirven de pilar a la Open Science, ¿no? Lo que nos establece la Comisión que tenemos que trabajar es sobre Fair Data, IOS, el futuro de las publicaciones, Next Generation Metrics and Indicators, Research Integrity, Educational Skills, Citizens. Pero el elemento clave es el de incentivos y medición de la ciencia y la evaluación de las carreras científicas. Sin embargo, el escenario que tenemos ahora es más informes. Estamos trabajando ahora mismo, concretamente, en el ámbito, que es el core de mi presentación, en el ámbito del informe sobre indicadores, del marco sobre indicadores, para crear una forma de Open Knowledge, más que de Open Science, ¿no? De hecho, cada vez más, desde la Open Science Policy Platform, llamamos Open Knowledge como una forma de matizar que están incluidas todas las ciencias, también las ciencias sociales, las humanidades, etcétera. Y como un mensaje de que la Open Science es una marca, es un branding que hemos hecho, que no sé si es la marca mejor o peor, yo no sé si tiene el suficiente impacto como marca, pero yo creo que está para quedarse, que no se va a cambiar el nombre, aunque hablamos de Open Knowledge para las prácticas de indicadores. Tenemos otra vez recomendaciones, informes, 27 recomendaciones en el Turning Fair into Reality, que me lo sé de memoria porque trabajo con él a diario. La puesta en práctica de la IOS, que esta semana ha habido en Budapest una reunión de la European Open Science Cloud para crear todo ese marco de gobernanza, para crear todo ese tipo de estructuras de las que hablaba antes Óscar, que la infraestructura, tú no puedes poner, ahí tenéis la infraestructura, venga, matarlos con ella. No, tiene que haber un sistema de implementación y, por supuesto, también un sistema de incentivos para que se utilice. Y, sobre todo, me voy a centrar en este nuevo informe que se ha creado, donde la Comisión se quejaba porque no se proponían indicadores, ¿no? Y ha sido un informe muy complejo, aunque se esté grabando esto, lo puedo decir perfectamente, ha sido muy complejo. El informe está preparado, a nosotros nos lo presentaron en junio del año pasado, y sin embargo, en enero de este año, y sin embargo hasta junio no se aprobó y no se ha publicado hasta la semana pasada, o sea, que con lo cual veis que es complicado. Esto es lo que os decía de que el crear incentivos es un bloque, pero es un reto. Y, bueno, los retos que os conocéis. Quiero pasar un poquito más porque ya he visto que Carlos está puesto de pie y estamos fatal de tiempo. Quiero avanzar un poquito más en el contexto. Tenemos un nuevo programa marco donde la Open Science va a ser por defecto. Incluso en la práctica de codiseño que se hizo este verano en relación al Horizonte Europa, sale permanentemente la Open Science en todo el sistema. Tenemos una nueva comisaria. Desde esta semana, estas son buenas noticias, se va a llamar Comisaria de Investigación, Innovación, Educación, Cultura y Juventud. Yo no quisiera estar en sus zapatos, ella verá.
Pero lo que sí que está claro es que la nueva comisaria coge el testigo del comisario Moedas y sí que va a mantener desde lo más profundo de su corazón la Open Science, como podéis ver en las declaraciones que ha hecho. Es la nueva comisaria desde diciembre, desde el domingo entrará en función, y el tema es que trataremos de seguir trabajando con ella en todo este tipo de cosas. Yo creo que las infraestructuras están garantizadas, la IOS que está garantizada, porque no va a poder volver atrás, pero hay otras cosas en las que todavía hay que trabajar mucho. El panorama nacional en España, que antes María decía que solamente tenían que hacer un plan de gestión de datos los investigadores de proyectos europeos. No, los investigadores de proyectos españoles también tienen que hacerlo. Lo que pasa es que no se lo piden como un requisito, no es un deliberable en el mes 6. ¿Qué ocurre? Que yo intento en mi universidad, ahora luego me di cuenta que la única que había puesto el párrafo en toda la propuesta, porque luego lo pregunté, había sido yo, del Plan Nacional, de que íbamos a hacer un plan de gestión de datos y todo eso. Pero lo que me gustaría es que todo el mundo se comprometiera, porque esto se genera una práctica habitual. Yo quiero que se establezca el plan de gestión de datos en las tesis, a nivel doctorado, porque lo que haces en tu tesis lo sigues haciendo durante toda tu vida como investigador, aunque sea poner las notas al pie de una forma terrible, pero lo sigues haciendo. El caso es que es una recomendación, pero es bueno que se haga. Y, sin embargo, hay un párrafo que a la gente se le olvida, que es que en la evaluación curricular finalmente en la evaluación curricular de los investigadores, así como en la evaluación ex post de las actuaciones financiadas, se tendrán en cuenta los trabajos publicados en abierto en repositorios institucionales y temáticos nacionales y la puesta de los datos de su investigación en abierto. Aunque no dice que hay una evaluación previa, esto es algo que yo creo que lo han puesto en el Plan Nacional y no se han dado cuenta, porque luego vas a los indicadores de la Agencia Española de Investigación, de los paneles, y no aparece ni una pregunta, pero va a empezar a aparecer, afortunadamente. Y esto es lo que va a implementar ahora la Comisión Europea. En Horizonte Europa, no solamente los proyectos, no solamente los productos ex post que se publiquen como fruto del proyecto financiado, sino con los que tú concurras. Te piden siempre en la descripción de los autores, de los partners, te piden siempre la descripción de 5 publicaciones. Esas 5 publicaciones tienen que estar también en acceso abierto. Ya es algo. ¿Vale? Y en el caso de España, también en la evaluación curricular, se puede pedir que se tengan en cuenta estos actores. Pero vamos a ver cómo implementar todo esto, lo que yo llamo los PCI, las Practical Commitment for Implementation. Y esta es otra de mis transparencias estrellas, que esto es manejar un cambio complejo, ¿no? No me voy a detener en la matriz de Costner, que es siempre muy agradecida para hablar de todo cambio, pero sí que voy a hablar de la necesidad de tener incentivos, ¿vale? Cuando no hay incentivos, cuando no hay un sistema de incentivos, hay una resistencia al cambio, ¿vale? Si no incentivamos que la gente publique los datos de investigación, la gente no los va a publicar. Es que no hay ningún sentido. Ahora mismo no hay ningún sentido para publicar los datos. Sí, el financiador, haces un plan de gestión de datos, un ZIP, lo tiras en Zenodo y a correr. Eso es lo que hace la gente en cuestión de todo esto. Pero genera resistencia, ¿vale? Y además también va acompañado de que faltan recursos, de que faltan destrezas. Yo considero que todo el mundo tendría que tener en su equipo de investigación un data steward, que es intraducible en español, pero que además no se puede permitir. No nos hace falta ni que se traduzca, porque como nunca nos lo vamos a poder permitir, no vas a sacar nunca una plaza de curador de datos de mi proyecto. Ojalá. No tenemos recursos, porque si yo tengo dinero en mi proyecto de investigación para contratar un data steward, voy a preferir contratar un tipo que me haga el software que yo hago, los metadatos que yo hago, lo que haga el otro. Es una cuestión directamente frustrante, porque tampoco puede haber recursos, o frustrante o genera ansiedad porque no hay destrezas suficientes. Lo más importante de todo esto es que sea requerido y que sea premiado, ¿vale? Lo que yo llamo siempre los motivadores de la voluntad de los académicos, que son pasta, ley y ranking, ¿vale? Esta es otra de las transparencias estrellas, que es muy dura, pero yo como investigadora lo siento así. Son los motivadores de la voluntad. El plan al fin y al cabo, es un plan dirigido por los financiadores. Yo tengo la bolsa de pasta, ¿la quieres? Pues publica en abierto. Es un motivador de la voluntad como otro cualquiera y me parece muy razonable. La ley, tengo datos. En España las tesis se tienen que depositar por recomendación en el repositorio desde que yo defendí la mía en el 2002, ¿vale? El Real Decreto del 99. ¿Cuándo se depositan efectivamente? Cuando aparece en la ley, que se tienen que depositar según el artículo 15 de la regulación de las escuelas de doctorado. Perfecto. Y los rankings, ¿qué os voy a decir?
El Q1, Q2, Q3, eso es un ranking. Los rankings universitarios es lo que mueve. Pero también es importante la seducción. Y aquí no me quiero poner romántica, que lo es, pero lo importante para que se implemente no solo es un sistema de incentivos, digamos, duro, ¿no?, de pasta, ley y de zanahoria o palo, sino también un sistema de seducción, ¿vale?, que es lo que promovemos, que sea altamente fácil, que sea motivante, que la gente reciba un crédito por hacerlo y que además les ayudemos a hacerlo. Las bibliotecas os han presentado antes toda la ayuda que os prestan para hacer todo esto, ¿no? Si no hay un sistema de seducción, no se va a poner en práctica. Yo, por ejemplo, esto se lo he dicho al comisario anterior, el que sale el domingo, que la IOSC, por ejemplo, la European Open Science Cloud, tendría que tener el efecto WhatsApp. Y el efecto WhatsApp es que tú ni siquiera te planteas, ¿os habéis planteado por qué tenéis WhatsApp en el móvil? Ni te lo planteas, simplemente lo usas. Lo usas por seducción, porque lo tiene todo el mundo, porque es súper fácil, porque es súper barato y porque además, no es que me den crédito, pero bueno, tengo acreditada mi vida a través del WhatsApp, ¿vale? Pero al fin y al cabo, si no consigo que la IOSC sea absolutamente sencilla, absolutamente transparente, absolutamente barata, porque no podemos crear la long tail of science y luego la long tail of countries, que es lo que digo yo muchas veces cuando se trata de abrazar iniciativas a nivel nacional de la IOSC. A mí eso me produce un pavor alucinante. No por España, que bueno, pero por otros países que pueden quedarse completamente fuera y me parece que va en contra de cualquier otro principio de sostenibilidad y de apertura. Nosotros lo que hicimos en la OSPP fue crear unas recomendaciones, lo que llamamos las recomendaciones de las recomendaciones, las meta-recomendaciones, esto, ¿vale? Si queréis empezar por alguna recomendación de estas millones que hay, podéis empezar por esta, porque lo que hicimos fue aglutinar en las 8 retos que nos había pedido trabajar la comisión, aglutinarlos cómo afectarían a cada uno de los stakeholders que estamos representados en la OSPP, ¿vale? A las universidades, a las infraestructuras, las bibliotecas, las Learning Societies y todos los grupos, digamos, que genéricamente estamos representados. Y lo que dijimos en relación a los incentivos y al sistema de premio, de alguna forma de reconocimiento, es muy claro, ¿no? Es ajustar la evaluación, las prácticas de evaluación a la Open Science, que creemos herramientas para el Research Assessment. Claro, yo no puedo decir, los rankings no tendrían que utilizar el factor de impacto, pero tampoco les puedo culpar de que lo utilicen si no le estamos proponiendo algo alternativo. Lo que yo siempre propongo en la comisión es que no me creo que en el siglo XXI no haya un consorcio a nivel europeo que sea capaz de crear un sistema multidimensional perfectamente matemático, porque el factor de impacto es matemáticamente incorrecto. Yo no soy matemática, pero un amigo mío que lo es me lo dijo. Digo, ay, qué bien, esto lo voy a decir yo. Porque es cierto, no podemos crear un consorcio, que podamos crear un sistema multidimensional, coger esos 149 indicadores que propone el grupo de Paul Wouters del framework de los nuevos incentivos y meterlos en una máquina con machine learning, con todos los keywords, con blockchain, con inteligencia artificial, con semantic web, eso no mola tanto ya, pero link open data, podemos meter todos los keywords. ¿No podemos crear un sistema mejor? Incluso yo meto en el consorcio a Clarivate, no tengo ningún problema. Lo que tengo mucho problema es por acceder a la evaluación y por pagar por acceder a lo que dicen que yo tengo. Que yo cada vez que entro en el Web of Science me muero de la risa. Y lo peor de todo es que te lo crees. Porque tú pones, ayer me decía un investigador de la UPM en Montegancedo, dice, no, yo no me lo creo, pero como me dicen que lo ponga, lo pongo. Y es que es lo que hacemos todos, ¿vale? No podemos crear un sistema que sea mucho más creíble. Ese es el proyecto real que debería de financiar la Comisión. Pero bueno, esta es una pelea que tiene que ver con todas estas reflexiones que hicimos cuando hicimos las recomendaciones. Y con crear métricas alternativas donde las métricas también sean abiertas, ¿vale? Donde alguien que sepa, como el software, como los datos, como la Open Science, donde alguien que sepa cómo mejorarlas, pueda mejorarlas, ¿vale? Hay muchas iniciativas en este sentido. Y se está, por ejemplo, promoviendo la declaración DORA de la que os he hablado antes, que es la declaración de San Francisco en contra del factor de impacto. Hay un grupo de revisión de la declaración, también se la han firmado muchísimas instituciones, pero esto no deja más que ser que es una voluntad de. Por ejemplo, ahora mismo, Maastricht, que es una de las universidades de la Young European Research University Network, a la que yo represento en la comisión, ha firmado la declaración de DORA. Guay, porque en Holanda hay una política nacional de información perfectamente estructurada de Open Science.
Entonces no utiliza en ninguna universidad el factor de impacto. Por eso yo puedo permitirme el lujo de firmar. Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi rector o vosotros al de la Politécnica que firme la Declaración de San Francisco en contra del factor de impacto si todos los incentivos, no los... Podría firmarlo, ojo, podríamos firmarlo y en los incentivos institucionales no incluir el factor de impacto para nada. Sería una coherencia de implementación práctica brutal. Pero claro, el investigador va a estar perdido. Si luego tiene que ir al sexenio, le cambian las reglas del juego. Si luego tiene que ir... Y además esto tiene que ser global. Porque yo quiero que mis estudiantes, aunque practiquen Open Science, puedan presentarse una Fulbright. Y que en Estados Unidos sea tan válido lo que hace en Europa como lo que hace en Estados Unidos o en la India o en Kuala Lumpur. Bueno, estas son las instituciones que dentro de la Open Science Policy Platform, algunos ejemplos, por ejemplo la EMBO, que es uno de los miembros de las Learning Societies de biología molecular que está trabajando con nosotros, es uno de los que han aplicado, de los que han firmado y de los que ponen en práctica. Luego también a nivel nacional, esta es una noticia de la semana pasada, donde el nuevo ministro de Ciencia de Italia habla que no se va a evaluar teniendo en cuenta ninguna de las métricas cuantitativas desde el punto de vista nacional. Esto me lo creo tanto como si fuera la noticia de España, porque yo he estado en el ministerio en Italia y son tan conservadores y tan poco valientes como nosotros, ¿no? Pero ojalá. Este es el documento de la Career Assessment Matrix, la matriz para la evaluación de carreras científicas, donde lo que se hacen son proponer criterios. Yo siempre digo, esto no son indicadores, son criterios, ¿vale? Un criterio es decir, pues que el investigador publique su código en fuente abierta, que el investigador tenga, por ejemplo, en teaching, esta es una de las que yo corregí, que ponía training, researchers in Open Science. Digo, no es que hagas formación en Open Science, sino que tu práctica como docente también sea Open Science. Pongas todos tus materiales docentes en abierto, en un repositorio de objetos digitales educativos, hagas MOOCs, te manifiestes con una conducta, pero esto no dejan de ser criterios. Son muy interesantes porque son criterios que se van a implementar en el sello de Human Resource Strategy for Research y que además pertenecen a la reevaluación que se tiene que hacer del código de empleabilidad de los investigadores en Europa, que es algo que está pendiente. Luego también hay muchas iniciativas de toda índole y condición. La gente piensa, no, pero al final no pasa nada. No, hay herramientas. Scolia, que es una herramienta que ha salido a principios del mes pasado, utiliza Wikidata. La conoces, Óscar. Es una pasada, utiliza Wikidata, pero claro, Wikidata es muy limitado. Pero si tenemos, ahora que se han liberado los datos de Microsoft Academics, ahora que tenemos Wikidata, si todo el mundo tuviera su ORCID actualizado, se pueden hacer maravillas. De hecho, COCI es una iniciativa de la Universidad de Curtin de Australia que se llama Open Knowledge Institutions, que trata de cambiar la medición de las universidades. Y han hecho una captura masiva de datos. Se hizo un seminario en Mauricio a finales de agosto, en el que yo tuve la suerte de participar, porque conocí de primera mano lo que había detrás de este proyecto, donde se hizo la versión no solo australiana, sino mundial, de lo que sería el Open Knowledge Institutions, y reflexionar que con toda la cantidad de datos que hay y la posibilidad de tratamiento y de analítica, se pueden hacer virguerías, ¿vale? Hay análisis de universidades según su apertura absolutamente interesantes, pero que de momento están en época de pruebas. Y los indicadores que se publican en este informe tan controvertido, como os decía, que hasta la semana pasada no se ha bendecido con todos los logos de la comisión, lo que se hace en este informe del grupo de expertos es crear un marco de evaluación, porque no hay una fórmula perfecta y de hecho esa era una de las demandas, ¿no? La comisión pensaba que le iban a dar los indicadores, la fórmula del bálsamo de Fierabras en que todos iban a poderse evaluar y luego hacíamos la declaración de Bucarest y todos tan contentos. Es imposible, los indicadores es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo desde el punto de vista de que hay una formulación matemática detrás. No tiene, no es una cosa que dice número de publicaciones, no son factores absolutos, ¿vale? Hay que generar indicadores. Y lo que se habla es justamente que lo que se tiene es que se tiene que luchar contra las consecuencias del poder del driver, del poder de conductor que ha tenido el factor de impacto hasta ahora. En ningún momento se dice en el informe que no se considere el factor de impacto.
también. El factor de impacto de la publicación donde estás, pues puede ser un indicador como tu índice H, como el número de publicaciones que tienes en abierto, como el número de dataset que tienes aquí, no sé qué, no sé cuánto, o como las prácticas de ciencia ciudadana y la involucración que tienes en, no sé, hay millones de formas, bueno, 149 indicadores y que están divididos en 13 recomendaciones. Por supuesto, una de las cosas que recomienda el informe es que se adapten las métricas a las disciplinas, ¿vale? Porque este es un chiste que se utiliza mucho en la evaluación de la educación, pero a mí me encanta. Es como si tú dices, venga, ahora vamos a poner aquí a uno de física, a uno de matemáticas, a uno de historia y a uno de economía, y les evalúas por el mismo criterio. No, porque hay prácticas distintas, prácticas de publicación, prácticas de medición y prácticas de conducta investigadora. Los físicos, por ejemplo, no entienden que les vayas a hablar de Open Science, porque ellos publican en Archive desde el minuto cero en que tienen un preprint. Pero hay otras disciplinas en que se ponen las manos en la cabeza si tienen que publicar en abierto. Entonces es un tema bastante complejo. Pero los 3 niveles de indicadores que se definen son a nivel del sistema científico como un todo, a nivel de institución, ¿vale? A nivel de lo que se llaman RPOs, las Research Performing Organizations, y a nivel de funders también, porque claro, esto es otra cosa que se reflejó en el informe del futuro de la publicación científica. A las agencias investigadoras, ellos evalúan, pero a ellos no les evalúa nadie. Esto es como lo envilecido de quién evalúa al evaluador, ¿no? Pues también se hace una propuesta para que haya una evaluación en ese sentido. Y luego también la evaluación a nivel individual, a nivel grupos de investigación. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber una coordinación brutal entre todas estas cosas, porque si tú evalúas al investigador con unos criterios y a la institución con otros, la institución por factor de publicaciones en el Q1 y el investigador por saltar a la comba, no. El problema es que tiene que haber un alineamiento brutal. Y las dimensiones claves que tiene este framework es tener un objetivo de monitorizarlo. Por eso ahora lo que estamos es creando pilotos para ver si funcionan los indicadores para medirla a distintos niveles. Tener una misión concreta en la investigación, tener distintos niveles de evaluación, ¿vale? Que sea disciplinas diferentes, hay diferentes culturas epistemológicas, hay diferentes aproximaciones de investigación, tener en cuenta el enfoque disciplinar, tener en cuenta los stakeholders, que son las audiencias. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un piloto a nivel Jerun para evaluación de investigadores. Claro, a nivel Jerun somos 17 universidades de 12 países. No podemos cambiar la política nacional de todos los países, pero sí podemos dar un premio a nivel Jerun. O la European University Association, o por ejemplo EMBO, que lo va a hacer desde el tipo de vista multidisciplinar. Son los informes que estamos haciendo. Y estos son los indicadores para medir, que también tienen como, por decirlo de alguna forma, estos principios, las infraestructuras de Open Knowledge, las capacidades de Open Knowledge, cuán de pioneros somos en las prácticas, ¿vale? También se trata de consignar eso. Y también a nivel individual basar estos principios en lo que se llaman las responsible metrics, o como seguro que habéis oído hablar, el metric TIDE, que es el informe de las métricas responsables, ¿no? La declaración de Dora que hablábamos antes y la declaración de Leiden. Y esta es una definición de la anatomía de un framework de indicators que me he encontrado por ahí, que me ha parecido fantástica. Es más, no he puesto la referencia porque no me acuerdo dónde la encontré, pero me parece muy interesante porque es ver cómo se tiene que construir un framework de indicadores, ¿no? Primero tienes que crear la categoría, lo que digo yo, el criterio. Por ejemplo, imaginaros Open Education, el criterio. Después, crear un grupo de datos con los que vas a medir. Es una fuente de medición, una fuente de datos. Convertir eso en medidas, en formas de cuantificar, de medir esas fuentes para ese indicador, tener elementos individuales y luego tener distintas fuentes en las que puedas tener en cuenta eso. Se trata de que creemos, esto concretamente es un ejemplo que me pareció que podría entender todo el mundo, sobre los determinantes sociales y del entorno, ¿no? Tienes que medir la educación, el salario, el empleo que tienen para poder medir distintos porcentajes, distintas cosas, y creo que es una muy buena forma de analizar o de entender cómo está estructurado. Esto es lo mejor que he podido sacar sacándolo de mi Excel. En el informe, que tenéis el enlace, es un archivo infumable en PDF
que no es muy claro de ver, pero si alguien tiene interés me pedís el Excel y os lo paso, porque justamente lo que se trata de hacer es crear ese tipo de niveles, ese tipo de evaluables, y también ascribirlos hay criterios que, no, por ejemplo, ahora cuando vamos a hacer el ejercicio de evaluar a nivel de JERUN a los investigadores, no es que vamos a seleccionar los indicadores que evalúan investigadores, nos tenemos que mirar los 149 para que sean consistentes con los que podrían evaluar a su institución, ¿vale? Pero es una forma muy interesante y lo que está en rojo, amarillo y verde también sería lo deseable, lo necesario, ¿no? Y lo que puede ser una conditio sine qua non. Luego también te identifica las fuentes, como veis en muchos de los casos la fuente sigue siendo WOS, ¿pero por qué? Porque no puede ser una de las fuentes, lo que no puede ser es la única fuente, ¿vale? Y este es los compromisos prácticos de implementación que hemos determinado para cambiar el sistema de incentivos y, sobre todo, es algo que tenemos que decir qué puedo hacer yo para cambiar el sistema de incentivos y para que se apliquen los nuevos indicadores, ¿vale? Pues también cambiando las conductas del bottom-up ese que decíamos antes, igual hay un impacto por lo menos institucional. Oye, mira lo que hacen estos chicos del grupo de ingeniería ontológica. Oye, mira lo que hacen estos de ciencia ciudadana. Se genera siempre un impacto relativo. Y lo que hemos hecho en los próximos pasos que estamos dando en los Practical Commitments for Implementation, afortunadamente solo nos queda el mandato hasta mayo, y de aquí a mayo queremos poder hacer al menos los pilotos, uno a stakeholder level o a nivel institucional, que yo creo que va a ser l'ERU o el University College of London que lo van a hacer a nivel institucional. Uno a nivel nacional que se ha prestado como candidato Finlandia, claro, como ya tienen una política perfectamente hecha, y también a mí me gustaría que fuera Rumanía, porque aunque no hicimos la declaración de Bucarest, fue donde lanzamos este trabajo en la reunión de Rumanía, y a nivel, probar los indicadores a nivel específico de dominio lo va a hacer EMBO, fue el que se ha candidatado, y a nivel investigadores lo vamos a hacer nosotros en JERUN. Tenemos que sentar un poco las bases, estamos un poco perdidos porque tampoco hay una herramienta que nos va a dar la resolución, ¿no? Que nadie puede... Yo entiendo que el factor de impacto tenga el predicamento que tiene, nadie se puede negar a lo fácil que es convertir a una persona en un número, ¿no? En efectos de evaluación. Y luego esto es en relación al top-down y el bottom-up, que yo creo que son necesarias ambas perspectivas. Ahora tenemos un montón de frameworks para medir, pero ahora necesitamos también que haya implementadores y que haya gente valiente que diga, pues bueno, en mi institución vamos a utilizar estos indicadores o en mi proyecto vamos a utilizar estos indicadores para crear un sistema de evaluación diferente. Pero, por ejemplo, esto es la transparencia que he introducido antes, que es donde digo yo, donde los motivadores de la voluntad se encuentran con los Practical Commitments for Implementation, que yo considero que tiene que haber una visión top-down y una visión bottom-up. Nosotros podemos crear una práctica de gestión de datos de investigación, que era el tema que presentaba Óscar. Pero la nueva Directiva Europea de Public Sector Information, que además se va a llamar nueva directiva, no se llama ya, de Open Data y de reutilización de la información del sector público, exige, por decirlo de alguna manera, veremos a ver cómo se transpone esto en los Estados miembros, concretamente en España, que los datos de investigación forman parte del Public Sector Information. Es algo que yo siempre he debatido muchísimo. ¿Qué diferencia hay en que tú vayas en el Instituto Nacional de Estadística, por poner alguno que está de moda últimamente, tiene datos de la gente, ¿no? Y esos datos tienen que estar en abierto porque son datos estadísticos que hace un organismo público. Esos mismos datos se pueden sacar en un departamento de estadística, ¿vale? Y esos datos del departamento de estadística además reciben un proyecto, una grant, para financiar eso. ¿Qué diferencia hay entre ese señor que trabaja en un sitio público, en una universidad pública, en un centro de estadística e investigación, del señor que trabaja en el INE o en el CIS o en cualquier... Trabajan con números, son agentes públicos y consistentemente tendrían que hacerse las dos cosas. Es mi última transparencia, Belén. Y lo que decíamos antes, que todo lo que hemos aprendido de la información del sector público, de abrir los datos top-down, es aprovechable. Y de hecho, en una de las presentaciones que yo hice en el IODC en el 2016, decía eso: ¿cuál de los principios FED no le vale a la comunidad del Open Government? ¿Cuál de los principios del Open Government no nos valen a nosotros como investigadores? Es un incentivo, pero esto genera un problema que yo creo que todavía no se han dado mucho cuenta. Yo en la Summit de
17 lo pregunté y me dijeron, uy, qué buena pregunta, pero no me contestó ni Blas, ¿eh? Yo dije, ¿cuál va a ser la interoperabilidad que va a tener el European Data Portal y la IOSC? Es que es una cuestión no de interoperabilidad técnica, es una cuestión de interoperabilidad política. Dijeron, uy, qué buena pregunta, pero no está resuelto. De hecho, una anécdota que siempre cuento también en este sentido es que el Instituto de Investigación de la Comisión Europea publica sus datos de investigación, el Joint Research Committee, sus datos de investigación en la plataforma de datos abiertos gubernamentales del European Data Portal. ¿Por qué no lo van a publicar en IOSC? ¿O cuál va a ser la interacción? La diferencia entre el conflicto de preposiciones de datos de investigación y de datos para la investigación. Es una cuestión, pero yo creo que la ley, el top-down ayuda, pero tenemos que matizarlo con la práctica, a ver cómo solucionamos esta cuestión. Y bueno, para terminar, simplemente algunas de las... esto es en recuerdo a Ivo, porque Ivo participó en 2015. You participated in the workshop that we did in Carlos III, Foster Workshop, y creamos el hashtag de I am an open scientist because, para que los alumnos de los Early Career Researchers completaran las frases. Y tenéis pues algunas frases que son tan estimulantes y tan verdades, que es lo que realmente piensan los investigadores. Por eso os decía que todos somos open scientists de corazón. Y lo más interesante, esta es la transparencia más innovadora de toda la presentación, es que vais a ver pronto convertida mi seta en un paracaídas. Porque yo considero que la ciencia es como un paracaídas. Si no se abre, no te va a ayudar. Muchas gracias.